¿Voto plancha o voto selectivo? Los suscriptores me han preguntado, los you knowers me han preguntado, ¿cómo es eso del voto en plancha? ¿Cómo es eso del voto selectivo? Vamos a escuchar aquí una explicación y vamos a reaccionar a ella a continuación de cómo votar en plancha o de forma selectiva. Porque si no quieres votar en plancha, también puedes hacerlo de forma selectiva. Vamos a ver cómo es la vuelta. You know, para darle play. Escuchemos aquí. Y el 5 de mayo de 2024, día de la elección general en nuestro país, en aquellas circunscripciones en donde se eligen a 2 o más candidatos, es decir, circuitos plurinominales, si un elector no quiere votar en plancha, también cuenta con la opción de ejercer el voto selectivo o preferencial. Esto quiere decir que el elector tiene la opción y el derecho de darle su voto a uno o más candidatos para diputado y concejal de una lista, siempre y cuando esos candidatos sean de un solo partido o de una sola lista por libre postulación. Ahí está. Pausa ahí. Como pueden ver, están explicando de forma muy clara de que cuando te salen en los circuitos plurinominales, es decir, circuitos que tienen varias nominaciones para el cargo de diputado, el ejemplo, el circuito 8.4, el circuito 8.3, el circuito 8.5, son circuitos que tienen para varios diputados, ¿verdad? Varios diputados van a salir de ese circuito. Tengo entendido que hay circuitos que tienen hasta 5, hasta 6, para 6 diputados de un circuito, ¿verdad? Entonces es muy posible que van a salir una papeleta que tiene 12 partidos, perdón, creo que son 9 partidos y 3 por la libre. Pienso que va a ser así. Entonces son 12 casillas y dentro de cada casilla van a salir 6 candidatos. Por decir un ejemplo, tú puedes votar dándole el voto en plancha a todos los candidatos, marcando el gancho en la casilla numerada. Por ejemplo, si es en la casilla 1, le das el gancho a la casilla 1, estás votando por los 6. O también lo puedes hacer de forma selectiva, siempre y cuando lo hagas dentro del partido. Por ejemplo, en la casilla del PRD, si tú quieres votar por algunos del PRD, puedes votar, por ejemplo, la opción 1, la opción 2, digamos la opción 3 y después la opción 6. No te gustó la 4 ni la 5, votas por 4 de 6 candidatos. Se puede hacer en esa circunstancia. ¿Cómo no se puede hacer? Vamos a escuchar aquí. Vamos a ver. Escuchemos. De acuerdo con el artículo 424, numeral 2 del Código Electoral. El voto será nulo si se marca uno o más candidatos en partidos o listas por libre postulación distintos. El subdirector del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral, Carlos Díaz, dijo que en Panamá tenemos un sistema mixto en los circuitos plurinominales. Esa parte que queda bien claro. Por ejemplo, si te gusta el primer partido es el PRD, el segundo partido es el Partido Popular. Si quieres votar por el candidato número 1 del PRD y el candidato número 1 del Popular, anulaste el voto. Lamentablemente anulaste el voto. ¿Por qué también digo lamentable? Porque en lo personal, yo pienso que la pereza del Tribunal Electoral de ponerse a contar voto por voto, ¿verdad? Es la que obliga a que no se hagan. ¿Tú sabes cuánto se va a demorar el presidente de mesa junto con el vocal, la secretaria y el suplente en hacer el escrutinio completo de diputados del circuito 8.6 en la escuela Tangamandapio del Cerro para arriba, allá arriba por las cumbres? Me explico, una cosa así. ¿Sabes cuánto tiempo le va a demorar a esas 4 personas sacar eso? Le va a tomar tiempo. Entonces se están ahorrando tiempo, cosa que no me gusta, porque debería hacerse de una forma. ¿Por qué lo digo? Porque de repente a mí me gusta, esto es una opinión personal, a mí me gusta el candidato del Moca,
también me gusta un candidato del PRD, también me gusta un candidato realizando metas, también me gusta un candidato de Cambio Democrático, o sea, uno de cada partido. ¿Te parece loco? Yo puedo elegir el que me dé la gana. Aquí te están encasillando a que solo puedas votar, ¿verdad? Esto es una opinión personal. Que solo puedas votar por el partido político en plancha o candidatos dentro del partido político selectivamente. Si te saltas para hacer lo que yo acabo de decir, anulas tu voto. Quería hacer ese paréntesis porque lo considero pereza de ponerse a contar una elección, porque ¿sabes por qué lo digo? Porque de repente me gusta la propuesta del candidato del partido de allá, pero yo soy del PRD. Por ejemplo, yo soy PRD y tengo la convicción de votar PRD, pero me gusta la propuesta del muchacho del Moca, o me gusta la propuesta de la chica de Realizando Metas, por decir un ejemplo, ¿verdad? Por decir un ejemplo. Y yo quiero darle el voto a mi partido, a 4 de aquí, y uno de allá y uno de acá, para que salgan todos. Y a la hora del conteo, el que más votos tiene que gane. A mí me gusta así. Yo no sé si alguna vez se hizo una elección de esa forma. Tal vez yo estoy inventando una cosa que puede enredar o puede enredar a quién. ¿A quién puede enredar? Si el que va a votar sabe por quién va a votar y decide por quién va a votar. Entonces, esto es una cosa que yo quería reaccionar, que yo quería decir en lo personal, que a mí me hubiera gustado que fuera así. No sé si me siguen, si me entienden lo que quiero decir con esto. O sea, me gusta, yo soy de un partido político, tengo una creencia, una convicción. Por ejemplo, soy panameñita de toda la vida, mi familia son panameñitas toda la vida, son arnulfistas, y tengo que votar por todos. Pero ¿sabes qué? Quiero darle también la oportunidad al independiente ese que tiene una propuesta, que quiere hacer una cosa, para ver si sale. Mi fichita aquí en la carrera de caballo, todas esas apuestas por hasta por 3 caballos apuestas tú. Es un decir. Pero bueno, que queda claro, no se puede hacer eso. Lo que tienes que hacer ya lo explicaron aquí en el video. Y que te quede bien claro, no anules tu voto. Nada de leyendas extrañas, nada de que ninguno sirve, todos son corruptos. No te pongas a llenar eso porque anulas tu voto. Si la dejas en blanco, el voto es en blanco. Ya sabes, esto es parte de lo que es el complicado voto para diputados. Y ni hablar del escrutinio a la hora de contar. Eso va a quedarse hasta tarde este 5 de mayo, te lo garantizo. Así es que lleva tu linterna, lleva tu emparedadito, lleva tus refrescos, tu agua, hidrátate bien, porque tienes derecho de estar en el conteo de los diputados para que no te echen cuentos de que no, que hubo robo, que no, que hubo fraude, no. Vaya allá a su escuela después de las elecciones, para que después usted no esté hablando bochinche por ahí. Vaya allá a ver si su diputado, si su candidato salió. You know.